En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 19 de noviembre de 2025, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la sexta sesión ordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Sagrero Rosas, a quien solicito proceda al inicio del orden del día. Buenas tardes. Como parte del punto número 1 del orden del día, procedo al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este honorable pleno. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López. Presente. Magistrado Agustín Torres Bello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de lista realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos dé cuenta con los puntos a tratar. Con gusto, Magistrada Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación del orden del día. Como primer punto tenemos la lectura del orden del día. 2. Aprobación de la creación, integración y funciones de las comisiones de este Tribunal de Disciplina Judicial. 3. Aprobación de los asuntos resueltos por este Tribunal de Disciplina Judicial sustanciados con la Ley Abrogada 615 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de conformidad con los artículos transitorios 10º y 11º de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz vigente. 4. Acciones a realizar en atención a la respuesta contenida en el oficio 005792 de la Presidencia del órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual informa que resulta innecesaria la medida solicitada por este tribunal relativa a un cambio de adscripción en virtud de que el personal por el cual se solicitó dicho movimiento presentó su renuncia. 5. Clausura de sesión. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del orden del día. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día por parte del Pleno de este tribunal. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 3, someto a aprobación de este Pleno la creación, integración y funciones de las comisiones de este Tribunal de Disciplina Judicial. De conformidad con el artículo 62, párrafo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio de sus funciones. El Tribunal de Disciplina contará con las siguientes 6 comisiones. 1. Comisión de sustanciación. 2. Comisión resolutora de recursos. 3. Primera comisión resolutora de procedimientos disciplinarios. 4. Segunda comisión resolutora de procedimientos disciplinarios. 5. Tercera comisión resolutora de procedimientos disciplinarios. Y 6. Cuarta comisión resolutora de procedimientos disciplinarios. Las comisiones del Tribunal de Disciplina Judicial contarán con las siguientes atribuciones. Comisión de sustanciación. Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, tanto de faltas graves como no graves, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el título segundo, capítulo 3, secciones cuarta, octava, novena y décima de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 2. Comisión resolutora de recursos. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos emitidos por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas, aquellos dictados dentro del procedimiento disciplinario, así como la determinación que emita el órgano de evaluación del desempeño judicial previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente. 3. Comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios.
resolver en primera instancia los procedimientos de responsabilidad administrativa relativos a faltas graves y no graves de conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el título segundo, capítulo 3, secciones cuarta, octava, novena, décima y decimoprimera de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La integración de cada comisión del Tribunal de Disciplina Judicial estará conformada de la siguiente manera. 1. Comisión de Sustanciación, magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana. 2. Comisión Resolutora de Recursos, magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana. 3. Primera Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, magistrada María Victoria Carballo Carrasco. 4. Segunda Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, magistrada María Teresa López González. 5. Tercera Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. 6. Cuarta Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, magistrado Agustín Torres Bello. Es importante precisar que, si bien los artículos 60-62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor establecen las reglas relativas a la integración, funcionamiento y competencia de las comisiones de este Tribunal de Disciplina Judicial, la presente determinación se sustenta en lo dispuesto por el artículo 62, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece que el Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones unitarias, así como en los diversos de 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que disponen la separación entre las etapas de sustanciación y resolución dentro de los procedimientos disciplinarios. Ello a fin de salvaguardar los principios de imparcialidad, independencia y debido proceso. De este modo, la conformación propuesta atiende a la naturaleza del procedimiento disciplinario, en el que la sustanciación y la resolución se efectúan por órganos distintos, preservando así la objetividad y legalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de este Tribunal de Disciplina Judicial. Por tanto, aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor establece que las comisiones se integrarán por 3 magistraturas, atendiendo a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, debe atenderse al texto constitucional local, que expresamente señala el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial en comisiones unitarias. Ello, pues atendiendo a que existe una discrepancia entre la norma secundaria y la Constitución local, debe prevalecer esta última a efecto de garantizar la legalidad y seguridad jurídica y validez de las actuaciones de este órgano disciplinario. Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 62, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 61 y 96, primer párrafo infine, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor. Procedo entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la creación, integración y funciones de las comisiones de este Tribunal de Disciplina Judicial. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/006/25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. Se informa al Honorable Pleno de este Tribunal que el siguiente punto a tratar es el relativo a los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Secretaria de Acuerdos, por favor, dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, Magistrada Presidenta. Los asuntos resueltos en esta sesión pública son 13 procedimientos disciplinarios previamente circulados, los cuales someto a consideración de los integrantes de este Honorable Pleno, por lo que procedo entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor.
Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Secretario Salvador Eduardo Domínguez Meneses, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta a este pleno con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 83/2025, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura con el número 98/2023. En el proyecto se propone sobreseer el procedimiento disciplinario ante la extemporaneidad de la denuncia, ya que se presentó fuera del plazo legal de 90 días naturales a partir de que el quejoso tuvo conocimiento del probable acto de responsabilidad. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 83/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretario José Gabriel Osorno Cruz, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a cargo de la magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Por autorización de la magistrada presidenta, magistrados y magistradas, me permito, se determina, en relación al expediente 48/2025, se determina sobreseer por cuanto hace a la dilación de casi un mes de acordar el recurso de apelación, en virtud que la denuncia fue extemporánea al haberse presentado después de los 90 días que establece el último párrafo en el artículo 166 de la Ley 615 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y por la dilación de un mes en remitir el recurso a la superioridad y la omisión de pronunciarse, se declara infundado al no haberse ofrecido pruebas suficientes que permitan concluir que las denunciadas incurrieron en alguna causa de responsabilidad administrativa. En relación al expediente 56/2025, se determina sobreseer, por un lado, en virtud que la denuncia fue extemporánea, esto al haberse presentado después de los 90 días que establece el último párrafo del artículo 166 de la Ley 615 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y por otro, se declara infundado al no acreditar de manera fehaciente el quejoso la conducta denunciada al haberse ofertado copias simples para comprobar sus señalamientos. Magistradas, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación de los proyectos de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios fueron 48/2025 y 56/2025 fueron aprobados por unanimidad. Secretario Raimundo Torres Martínez, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a cargo de la magistrada María Teresa López González. Buenas tardes, magistradas, magistrados. Con su venia, se tiene el proceso disciplinario 8/2025, en el cual se determina sobreseer en términos de lo previsto en el 166, último párrafo de la Ley número 615, orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, lo anterior ya que se declaró fundada una causal de improcedencia estudiada de manera oficiosa y en consecuencia sobreseer el procedimiento disciplinario al ser una denuncia extemporánea. Por cuanto hace al número de expediente 50/2025, se declara infundado con fundamento en el artículo 70, 113 y 114 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria, así como el artículo 165, 167, fracción segunda, y 170, segundo párrafo de la Ley número 615, orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Lo anterior por no existir medios de prueba idóneos e indubitables que demuestren la presunta responsabilidad del servidor público denunciado
pues las documentales ofrecidas y aportadas por el denunciante fueron copia simple. Por cuanto hace al expediente 60-2025, se declara infundado con fundamento en los artículos 70, 113 y 114 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, ordenamiento de aplicación supletoria, así como los artículos 165, 167, fracción segunda, y 170, segundo párrafo de la Ley número 615, orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, lo anterior por no existir medios de prueba idóneos e indubitables que demuestren la presunta responsabilidad de las servidoras públicas denunciadas, pues las documentales ofrecidas y aportadas fueron en copia simple. Magistradas, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación de los proyectos de cuenta. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios 8/2025, 50/2025 y 60/2025 fueron aprobados por unanimidad. Secretaria Sonia Itzel Castilla Torres, por favor dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a cargo del magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Magistrada Presidenta, magistraturas, con su autorización, doy cuenta con 3 proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios, anteriormente procedimientos administrativos sancionadores, iniciados por el extinto Consejo de la Judicatura. El primero de ellos, el 9/2025, instaurado en contra de una servidora pública por la presunta omisión de presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial. Al respecto, se propone sobreseer ante la extemporaneidad de la denuncia que le dio origen. En segundo término, se da cuenta con el proyecto de resolución 51/2025, instaurado en contra de una jueza y secretario de acuerdos, a los que se le atribuye la dilación de acordar una promoción, el extravío de esta y una dilación de un proveído, por lo que se propone declararlo infundado, debido a que no se acreditan los hechos denunciados ni se configuran las irregularidades atribuidas a las personas servidoras públicas denunciadas, tal como se expone ampliamente en el proyecto. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución 62/2025, incoado en contra de una jueza y secretaria de acuerdos, por la omisión y o dilación procesal de acordar 2 promociones. Para la ponencia resulta infundado lo anterior porque el material probatorio es insuficiente para demostrar que las personas servidoras públicas incurrieron en alguna responsabilidad administrativa, dada la ausencia de elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes y concluyentes. Es la cuenta, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Magistradas, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación de los proyectos de cuenta. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios 9/2025, 51/2025 y 62/2025 fueron aprobados por unanimidad. Secretario Hernán Tejeda Álvarez, por favor dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a cargo del magistrado Agustín Torres Bello. Gracias, magistrada presidenta. Con su autorización, magistradas, magistrados, quiero indicarles que el expediente número 11/2025 se determina sobreseer en razón de que la denuncia presentada por la jefa del Departamento de Responsabilidades y Quejas de la Dirección de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Quejas de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Veracruz se presentó fuera de los 90 días naturales en términos de lo establecido en el artículo 166, último párrafo de la Ley número 615, orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El expediente número 53/2025 se estima fundado en razón del extravío del expediente que le fue entregado al denunciado para la práctica de una diligencia sin haberlo devuelto al archivo, ocasionando con dicha conducta que no se llevara a cabo la audiencia prevista en el numeral 146 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado y se procediera a su reposición. Por el número expediente 63/2025 se determina infundado lo anterior ante la insuficiencia probatoria
para demostrar la responsabilidad de la servidora pública denunciada, que revele que haya sido omisa o dilatara la realización de la diligencia de notificación personal ordenada en el expediente 1178/2023 mediante auto de erradicación de 25 de octubre de 2023. Por último, el expediente 94/2025 se determina infundado al existir la sola imputación del denunciante, no corroborada con ningún otro medio de prueba que acredita que el denunciado desplegó la conducta que se le atribuye, consistente en haber conducido hacia su persona de manera despectiva, con falta de respeto y rectitud, y que con ello haya vulnerado los principios constitucionales y legales que rigen a todos los servidores públicos. Es cuanto, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Magistradas, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria, de acuerdo, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación de los proyectos de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios 11/2025, 53/2025, 63/2025 y 94/2025 fueron aprobados por unanimidad. Gracias, con permiso. Magistrada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los asuntos resueltos por este Tribunal de Disciplina Judicial. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/007/25. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 5, someto a aprobación de este pleno las acciones a realizar en atención a la respuesta contenida en el oficio 005792 de la Presidencia del órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual informa que resulta innecesaria la medida solicitada por este tribunal en el acuerdo plenario PTDJ/SE/005/25 relativa al cambio de adscripción de una jueza de proceso y procedimiento penal oral, en virtud de que el personal por el cual se solicitó dicha medida presentó su renuncia. Al respecto, no obstante que la titular del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral por la cual se solicitó la medida presentó su renuncia, este Tribunal de Disciplina Judicial mantiene la obligación constitucional y legal de asegurar el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Ello implica que la sola separación del cargo no extingue, por sí misma, la necesidad de esclarecer hechos que pudieran constituir faltas administrativas cometidas durante el desempeño del empleo, cargo o comisión. En virtud de lo anterior, y atendiendo a que en la tercera sesión extraordinaria celebrada el 28 de octubre de 2025, el Pleno de este Tribunal solicitó de oficio el inicio de las investigaciones correspondientes, se estima procedente dar vista al órgano de investigación de responsabilidades administrativas, como órgano auxiliar dotado de autonomía de gestión, de la respuesta contenida en el oficio 005792 de la Presidencia del órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a fin de que, no obstante la renuncia de la servidora pública, continúe con la investigación correspondiente y determine lo que en derecho corresponda. Lo anterior se sustenta en los artículos 82 y 84 de la Ley 231 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor en relación con los diversos 3 fracción segunda y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dichos numerales señalan que el órgano de investigación fungirá como autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad de los hechos que demuestren la existencia de faltas administrativas cometidas por el personal jurisdiccional del Poder Judicial, así como la responsabilidad de aquellas o a quienes se imputen las mismas, apoyándose para ello en las facultades que la propia Ley 231 orgánica le otorga. La anterior determinación garantiza la continuidad de las acciones de control disciplinario
preserva la integridad institucional y permite esclarecer posibles conductas que, de acreditarse, trascienden a la esfera del cargo previamente desempeñado, protegiendo así la correcta función jurisdiccional. Procedo entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad las acciones a realizar en atención a la respuesta contenida en el oficio 005792 de la Presidencia del órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, a través del cual informa que resulta innecesaria la medida solicitada por este tribunal relativa a un cambio de adscripción en virtud de que el personal por el cual se solicitó dicho movimiento presentó su renuncia. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/008/25. En consecuencia, procédase inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se informa al honorable pleno de este tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 30 minutos del 19 de noviembre de 2025.